Bien, y ahora compartir pantalla. Bueno, por fin. Bueno, entonces todos ven la pantalla, todos ven esta pantalla, ¿no? Sí, 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 el pizarrón se ve perfecto. Perfecto, bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, para empezar, empezamos con el intento de clase presencial, nada. Lo único que cambia es que hay 12 de sus compañeros acá, y bueno, vamos a tratar de dar las clases para todos. Entonces, no hay mucho tiempo porque nos perdimos unos 20 minutos, bueno, no perdimos, sino que los usamos para la clase de higiene y seguridad. Así que primero empiezo preguntándoles si tienen alguna duda, consulta de la clase anterior que me quieran preguntar, algo que no se haya entendido, lo que sea. Eh, bueno, los que están en el chat, si pueden preguntar por micrófono es mejor, si no yo cada tanto lo reviso. Bueno, entonces no tiene ninguna pregunta, puedo avanzar, empezamos. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ver dos cosas, una medio rápido al principio que parece que no tiene que ver con el resto, y después vamos a empezar a ver dinámica, que es un poco como el núcleo de la materia. Y la clase de hoy va a ser bien teórica, es decir, no vamos a hablar de cosas más fundamentales, así es como está el cronograma, que tienen que ver con los orígenes de la dinámica, y qué quieren decir exactamente algunas cosas, que capaz puede ser entretenido porque son capaz preguntas que no se hicieron nunca, y vamos a ver si las podemos hacer ahora. Antes de llegar a esa parte, entonces lo primero que les quiero contar es algo que quedó de la clase anterior, que no llegamos a ver, no sé si lo vieron en la práctica. En la práctica hay, creo que, uno o dos ejercicios de esto, que es movimiento relativo. Y la idea es bastante sencilla. La idea es que, si ustedes se acuerdan, yo lo que dije en las clases anteriores, es que todo problema de cinemática, o después más adelante de dinámica, cuando empecemos a hablar de fuerzas, empieza poniendo un sistema de referencia. Si yo no pongo un sistema de referencia, yo no puedo saber qué significan cosas como esto, ¿no? El vector posición, esto en particular está definido desde un sistema de referencia, desde un origen. Y un sistema de referencia que además puede ser cartesianos o polares. Bueno, vamos a olvidarnos un momento de polares y vamos a pensar en un sistema de referencia cartesiano, que está puesto acá. Son tres ejes, X y Z, y acá está el origen, O. Entonces nosotros podemos desde este punto medir la posición de... Esperen que quería usar colorcito. Ah, ahora no me deja hacer esto. Eh, bueno, no sé si me esperamos desde la vez pasada. Bueno, puedo borrar con esto. Joya. No quería usar otro color. A ver, por ejemplo... no. Ah, yo sé cómo puedo hacer. Ahí va. Bueno, entonces tenemos acá la posición R de algún objeto puntual que estamos interesados en describir su movimiento. Bueno, ese no es el único sistema de referencia que yo puedo poner, ¿no? Yo puedo poner otro sistema de referencia que esté en otro lugar del origen. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, yo tengo otro sistema de referencia, O', acá, por ejemplo. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces yo puedo también, si quiero, describir la posición desde este sistema de referencia, que va a ser ahora el vector que sale desde este origen y llega al punto que estoy escribiendo. Entonces ese lo vamos a llamar R', simplemente porque pusimos una prima en el origen acá, entonces nada, la notación es clara. Y después tenemos un vector más, que es el vector que me relaciona los dos orígenes. O sea, me dice cuál es la posición del origen O' visto desde O. ¿Ok? Entonces, con esto, lo que yo digo es que puedo relacionar cuál es la posición de un sistema de referencia con la del otro. A ver, si yo digo, por ejemplo, ¿cómo escribirían, por ejemplo, R? En términos de las cosas que están ahí en el pizarrón, o sea, de los vectores. ¿Entienden la pregunta? O suma de vectores. Sí, O claro. En sea, este caso resto suma. en La este caso suma suma. entre RO' y R'. Claro, usted se acuerda que los vectores se suman poniendo la cabeza de uno con la cola del otro,
y después este, la cola de este con esta cabeza así, entonces este más este es este que está acá. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, si yo hago R más R O', eso me da el vector posición. Esperen que esto está mal porque me puse la prima del lugar equivocado. Acá. R más R'. Ahí va. ¿Eso está bien? ¿No? Este es R, entonces este más este que es R', esto me da R. Entonces si yo quiero calcular R' en particular, lo único que tengo que hacer es restar. Esto lo único que me dice esencialmente es que si yo tengo dos sistemas de coordenadas, O y O', puedo relacionar la posición en uno con la posición en el otro, usando este vector que me dice dónde está un sistema de referencia respecto del otro, en esta relación vectorial. Hasta acá se entiende bien esto. Esto es básicamente sumar vectores, no hice mucho más que eso. Si yo derivo esto respecto del tiempo, fíjense que esto puede depender del tiempo. Esto también va a depender del tiempo. O sea, si esto, digamos, si este vector se está moviendo en el tiempo, probablemente este también se esté moviendo en el tiempo, ¿no? Y este también se puede estar moviendo en el tiempo, porque nadie me dice que este sistema de referencia esté quieto respecto de este. ¿Okay? Podría pasar que un sistema de referencia esté acá donde yo estoy parado, y el otro sistema de referencia esté donde esté un camión que está alejando. Nadie me dice que eso no lo puedo hacer. Entonces, el sistema de referencia se está moviendo en el tiempo respecto a este. Eso puede pasar. ¿Okay? De hecho, vamos a ver un montón de situaciones en las que eso pasa. Nada, es bastante común. Entonces, si derivamos esto respecto del tiempo, R' es el vector vertical, sí. Sorry que no me... Entonces, si derivamos esto respecto del tiempo, ponemos un puntito acá. Esto es igual a R puntito. Bueno, esperen que estos puntitos quedaron medio mal. Voy a poner directamente las velocidades. Voy a poner directamente velocidad prima es igual a velocidad menos la velocidad de O' visto desde O. Eso es derivando simplemente esa ecuación. O sea, como la derivada separa en las sumas y demás, yo no tengo que preocuparme mucho. Derivo y ya termino esa derivada. Y si yo derivo una vez más, me queda la aceleración, la relación de las aceleraciones. Bueno, no sé qué pasó con esa A. ¿Ok? Entonces, acá hay dos casos especiales que son importantes, digamos, considerar. El primero es, ¿qué pasa si, cómo son las velocidades de las dos vistas desde O y vistas desde O', si este no se mueve respecto de este? Si O' está quieta respecto de O, ¿cómo son las velocidades vistas desde O y vistas desde O'? ¿Nulas o iguales, ¿no? Porque básicamente sería decir que este término, claro, este término que está acá es nulo, ¿no? Porque lo que yo dije justamente es que este no se mueve respecto de esto, o sea que este término acá es nulo, entonces en ese caso son iguales. Esto es si la velocidad de O' de O es igual a 0. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo estoy acá parado y allá en el fondo del aula hay alguien que también está parado, quieto respecto a mí, los dos nos ponemos a medir la velocidad de una mosca que está por la habitación, la velocidad que vamos a medir es la misma. ¿Ok? Simplemente porque esa persona y yo estamos quietos respecto uno del otro. Bueno, hay un caso todavía importante que es, ¿qué pasa ahora si este se mueve con velocidad constante respecto de este? ¿Qué pasa si yo, cómo son las aceleraciones vistas desde O y vistas desde O', si O' se vuelve con velocidad constante respecto de O? Es por el mismo razonamiento que recién, como la velocidad es constante, la aceleración es 0, entonces la aceleración son iguales si esta velocidad es constante. ¿Ok? Dice B igual B', efectivamente, acá.
Estoy medio todavía oxidado con el tema del pizarrón, pero ya le voy a agarrar la mano. Ok, bueno, entonces, lo que estamos diciendo esencialmente entonces son esos dos casos particulares, son muy importantes. Ahora vamos a ver más adelante que tiene, en particular este caso en particular, en el cual un sistema de referencia se mueve con velocidad constante respecto de otro, juega un papel muy importante dentro de lo que es la dinámica. Es algo que llaman digamos, un sistema de referencia inercial respecto de otro. Ahora vamos a hablar por qué eso es importante, pero de todas formas, lo que quiero que se lleven de acá básicamente es que uno pueda relacionar siempre con esta relación vectorial las posiciones entre dos orígenes, y que después lo deriva y llega a estas relaciones generales, de las cuales hay casos particulares, que son, si uno está quieto respecto del otro, las velocidades vistas de esos dos sistemas son iguales, y si uno está moviéndose con velocidad constante respecto de otro, las aceleraciones también son iguales. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo estoy en un, no sé, yo estoy acá parado, y después hay una persona que está alejando en un colectivo a velocidad constante respecto de mí, cualquier aceleración que esa persona mida va a ser idéntica a la aceleración que yo mida de acá parado, en un cuerpo. Si una mosca volando, si yo mido la aceleración de la mosca desde acá parado, la persona se está moviendo respecto a mí con velocidad constante, pero no importa, siempre que esa velocidad sea constante, la aceleración que va a medir de cualquier cuerpo va a ser la misma que voy a medir yo. Y eso matemáticamente es por esto, ¿está bien? ¿Se entiende? Estas relaciones, cualquier pregunta que me quieran hacer. Profe, disculpe, no Sí. se ve dónde se señala. ¿Cómo? Que no sé si es Bueno, ok, inversa vamos a dónde resolver. señala. Sí, eso es un problema que teníamos la vez anterior. Si yo vengo y cuando señalo un punto así, ahí se ve. ¿No? Si yo digo, por ejemplo, no sé, acá en esta ecuación, ahí como se ve el punto, ya queda resuelto ese problema. No después lo borro. Sí, se ve. Sí, ahí Sí, sí, se Yo ve. vengo y hago así, lo borro y listo. Bueno, joya. Perfecto. Bueno, entonces, esto es básicamente Profe, el pregunta, ABC, lo que tienen que saber de movimiento relativo. ¿Cómo? Hay una voz ahí. pregunta, Sí. ¿solamente se pueden medir velocidades y no aceleraciones entonces, desde un punto de referencia? No, vos Desde podés un medir eje. velocidades, vos podés medir aceleraciones, salvando los problemas prácticos de medirlo, pero vos podés teóricamente medir lo que quieras. Lo que yo estoy diciendo es que lo único que digo yo es que si este y estos dos sistemas de referencia, o bien están quietos, o bien se mueven con velocidad constante uno respecto del otro, eso significa que las aceleraciones que midas desde acá y midas desde acá van a ser idénticas. No pueden ser distintas, bueno, por esta ecuación de acá, nada más, eso es lo único que digo. Ok, está bien. ¿Está bien? Y eso vamos a ver por qué es importante ahora más adelante en la clase. Bien. Hay una forma fácil de limpiar el pizarrón que es moverme acá. Le hago así, tú. Como que esa. Bueno, con qué poco me divierto. Profe, Bueno, una consulta. ¿A sí. esto es lo que se le llama transformaciones de Galileo? Sí, o sea, eso es lo que va a terminar dando lo que llaman transformaciones de Galileo, que lo vamos a ver más adelante, cuando veamos relatividad. Pero no son Sí. estas. O sea, es cambiando, o sea, haciendo que un sistema se mueva, que uno de los sistemas de referencia se mueva respecto al otro con velocidad constante y poniendo, no sé por qué poniendo esto, o sea, como se mueve con velocidad constante, podés poner que la velocidad esta en realidad es una constante, o sea, esto en función del tiempo, en realidad es una constante por el tiempo, ¿no? Porque es una velocidad constante. Una constante, sorry. Esto es para la posición. ¿Ya? Como es una velocidad constante, puedes poner esto. R de O' es igual a... Entonces, podés escribir esto que está acá, y esto es la transformación de Galileo, que es básicamente lo mismo, pero escribiendo acá esto como... Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Gracias. Bueno, ok, ahora, lo que resta de la materia, vamos a empezar a ver dinámica, y voy a intentar de entender por qué estamos haciendo algunas cosas que vamos a hacer que capaz nunca se las pusieron a pensar. Pero... O sea, supónganse que nosotros vivimos en el año, no sé, un año antes bastante antes de que Newton viva, tipo, no sé, somos
egipcios, ponele, la de esa gente que vivía en las pirámides, bueno. Entonces, supongamos que no tenemos física, no hay física, la física la física que nosotros manejamos hoy no existe. Pero que no existe la física no significa que no tengamos que resolver problemas de física, ¿no? Porque vienen los, no sé, los hititas, que son los enemigos naturales de los egipcios, y nos quieren invadir las pirámides, entonces nosotros tenemos que tirarles con catapultas, ¿no? Entonces, buenas. Perfecto. Cualquier cosa. Esta es la Federman, sí. Excelente. Bueno, entonces nosotros tenemos que básicamente tirar piedras. Entonces estaría bueno, por ejemplo, poder hacer las cuentas que ustedes hicieron de tiro oblicuo, ¿no? Porque si yo tengo, digamos, si yo puedo hacer esos cálculos, bueno, sé dónde va a caer la piedra, básicamente, o qué trayectoria va a tener, si conozco la velocidad inicial. Eso que ustedes pudieron hacer, antes no se podía hacer. Entonces, lo que podemos pensar es cómo resolveríamos ese problema si no tenemos idea de las leyes de Newton ni nada de eso. Ni tampoco sabemos integrar ni derivar. Entonces, lo que podemos pensar es, bueno, primero una parábola, esto es algo que sí se sabía hace mucho tiempo, es, digamos, cómo escribir una parábola. O sea, una parábola se escribe de esta forma, y de x, estoy muy cansado que esta es pequeña. No. Vamos a escribirlo, por ejemplo, de esta forma, ax más, no sé, esto es una forma de escribir una parábola, ¿no? Con a y b son dos numeritos. Entonces yo pongo dos numeritos acá, y eso me da una parábola distinta, ¿ok? Entonces, uno podría pensar que entonces lo que hacía la gente en ese momento era venir y armar una tabla como esta. Armar una tabla donde tenían la velocidad inicial acá, del proyectil, y acá cuánto vale A y cuánto vale B para la parábola que resulta cuando yo lo tiro con esa velocidad inicial. Entonces venían y tiraban una piedra, con alguna velocidad inicial, no sé, así. Pongamos velocidad inicial 1. Entonces iban y medían cuáles eran esos numeritos. Si medían y decían, no sé, 3,3, 2,1, por inventar, no estoy inventando números. Venían y ponían otra velocidad inicial, tiraban la piedra con la catapulta, miraban la trayectoria que recorría, se fijaban qué parábola era, y acá, no sé, -1, 3. Bueno, y esto lo iban haciendo con un montón de velocidades iniciales, hacer un montón de experimentos, escribían en una tabla todos los números, entonces cada vez que se tenían que ir a pelear con alguien y tirar un tiro oblicuo, querían ver a dónde iba a caer, entonces querían saber cuáles eran estos dos números, para saber cuál era la parábola que iba a resultar, entonces iban acá, se fijaban estos números, se fijaban cuál era la velocidad inicial que necesitaban y listo. Era una tabla enorme. Esto no sé si era como lo hacían, probablemente no, pero se dan cuenta que esto no es muy práctico, ¿no? Porque esta tabla va a ser enorme. Digo, todas las velocidades iniciales que yo puedo tirar son un montón, ¿ok? Entonces, si bien esto de alguna forma resuelve el problema, no lo resuelve de una forma muy práctica, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer esto y hacer dinámica? Bueno, lo que Newton en su momento se dio cuenta es que esta tabla en realidad no hace falta escribirla. ¿Por qué? Porque si yo especifico en cada punto del movimiento de la piedra la aceleración que siente, o sea, yo describo que la aceleración es igual, siempre, en este caso, a menos g en inversor, ¿ok? Si yo escribo esto, si yo sé esto, entonces si yo integro esto dos veces, ¿está bien? Voy a obtener cuál es la trayectoria, y va a haber dos constantes de integración. Ustedes se acuerdan que cuando yo integro, siempre, digamos, tengo que ver constantes de integración que no están, o sea, que en principio no están definidas. Entonces, yo integro dos veces, y voy a terminar teniendo una trayectoria que va a tener dos constantes de integración, que van a corresponderse al final del día a estos dos números. Entonces, cuando yo lo integro, pido estos dos números para que las condiciones iniciales, la posición inicial y la velocidad inicial, sean lo que tienen que ser. Entonces, yo llego finalmente a la trayectoria de la parábola y listo. O sea que en realidad el punto que yo quiero hacer es que escribir esto, toda esta tabla es infinita. O escribir esto que está acá, son lo mismo. O sea, esto tiene la misma información que esto. Solo que esto es una forma de condensar todas estas parábolas, todas estas posibles trayectorias en una sola ecuación. ¿Okay? Cuando ustedes la resuelven, encuentran quiénes son A y B, integrando, poniendo las ecuaciones, las condiciones iniciales y listo. O sea,
O sea, la compresión de la información que hay de esto es enorme. ¿Okay? Son libros enteros que uno debería consultar, y esto básicamente es lo que está acá escrito. Es la aceleración apunta con G hacia abajo y nada más. Este es el gran triunfo de la dinámica, si se quiere. Sabiendo yo la aceleración en cada punto de la trayectoria, yo puedo resolver las ecuaciones, y tengo básicamente infinitas ecuaciones posibles, infinitas trayectorias posibles representadas acá. Infinitas trayectorias posibles que van variando a medida que yo pongo distintas constantes de iteración. ¿Saben? Pero esas constantes de iteración están como implícitas acá. Entonces, ese es como, digamos, el gran avance, si queremos, de la dinámica respecto de escribir una tabla y borrarse de memoria todas las trayectorias. Y después hay muchas cosas más, pero este es uno. Bueno, entonces, fíjense que uno podría, y esto es algo muy interesante, y ya con esto termino un poco la digresión histórica, uno puede preguntarse por qué la aceleración, o sea, por qué es importante definir la aceleración en cada punto de la trayectoria y no, por ejemplo, la velocidad. O sea, ¿por qué ahora voy a escribir las leyes de Newton y demás? Como ustedes ya las conocen, pero ustedes ya saben en realidad que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Ok. Pero ¿por qué no es fuerza es igual a masa por velocidad, por ejemplo? O sea, ¿por qué las fuerzas me permiten descubrir, o sea, son útiles porque me determinan la aceleración, pero no son útiles, digamos, porque no nos sirve tener una ecuación que en realidad nos determine la velocidad por base a las fuerzas? ¿Ok? Ahora hay unas preguntas muy buenas en el chat, ahora voy con esto. ¿Hubiese existido la dinámica en un mundo con computadoras que hagan esa tablita por vos? Bueno, eso es un poco el miedo, ¿no? Digamos, de tener tantas computadoras y todo, digamos, un poco Hay ideas, digamos, hoy por hoy de personas que dicen, ok, en realidad muchas veces no hace falta resolver un problema si yo lo puedo resolver computacionalmente. Básicamente el análogo a tener la tablita es tener una computadora que lo resuelva por mí. Eso pasa mucho. De hecho, en su carrera les va a pasar seguro. Va a haber momentos de su vida en que van a tener que o bien decidir sentarse y hacer una cuenta complicada con papel y lápiz, resolver un problema, o bien dejar que la computadora lo haga en 2 minutos por ustedes. Y van a ver que lo que aprenden haciendo una cosa o la otra es diferente. ¿Okay? En una entienden básicamente qué es lo que está pasando teóricamente, y en el otro entienden, bueno, cómo tener la solución de forma rápida y práctica. Eso es algo que les va a pasar. Pero bueno, por lo menos, digamos, ustedes ya tienen este conocimiento y pueden programar una computadora para hacerlo. Bueno, entonces, bueno, esto que está acá, ¿por qué no es el caso? Bueno, esto está relacionado con la pregunta de por qué tardó tanto tiempo en desarrollarse la dinámica de Newton. O sea, ¿que eran todos tarados antes que Newton o había algún problema conceptual importante? Bueno, el problema conceptual importante que había, y esto es algo muy epistemológico, y nada, voy a mencionarlo aquí 5 minutos y ya después sigo con la materia, es que la gente, a nivel científico en general, no podía hacer algo que para nosotros es muy fácil hacer, que es darnos cuenta que si queremos estudiar un fenómeno, cualquier fenómeno, queremos estudiar por qué ocurre, y queremos desarrollar leyes que expliquen por qué ocurre, es importante aislar ese fenómeno lo más posible del resto de las cosas que ocurren en la naturaleza. Porque entonces se empiezan a mezclar las cosas, y yo ya no sé cuándo estoy explicando algo que en realidad era optativo explicar. ¿Está bien? Porque está afectando mi fenómeno, pero yo lo podría desacoplar de mi fenómeno. Eso es lo que se dio cuenta Galileo. Ustedes piensen que en la época de Aristóteles, por ejemplo, los griegos hace mucho tiempo, él lo que pensaba, Aristóteles, que era una persona que influenciaba mucho el pensamiento, no solo suyo, sino después, durante varios siglos, hasta un milenio, él lo que pensaba es que para que un objeto se mueva, era necesario aplicar constantemente una fuerza. O sea, si yo observo, por ejemplo, cómo se mueve el celular este sobre la mesa, yo observo que yo estoy aplicando una fuerza. ¿Está bien? Si yo la dejo de aplicar, se deja de mover. ¿Está bien? Entonces, para que haya una velocidad, de acuerdo a Aristóteles, tiene que haber una fuerza. O sea que Aristóteles en realidad pensaba esto. Aristóteles, esto si quieren es la segunda ley de Aristóteles, pensaba que la fuerza era proporcional a la velocidad, básicamente. Y si yo tengo cualquier trayectoria en el espacio, entonces la fuerza tiene que apuntar siempre en la dirección de la velocidad para que ese movimiento ocurra. ¿Ok? Si la fuerza desaparece, ese movimiento deja de ocurrir. Eso es lo que pensaba Aristóteles. Esto no es muy práctico. Digo, no es conceptualmente muy interesante, porque si yo ya conozco la fuerza en cada punto, digamos, o sea, si yo ya conozco esto, conozco la velocidad, y si conozco la velocidad, la trayectoria ya es obvia, ¿no? Porque tengo todos los vectores tangentes, entonces la puedo dibujar y no hay mucho que resolver, ese es mi punto. O sea,
si yo ya conozco la velocidad en un problema, ya medio que la gran parte del problema ya está, también porque conozco la trayectoria. Si yo conozco el vector tangente de cada trayectoria en cada punto, puedo dibujar la trayectoria. O sea que en realidad estaba muy lejos Aristóteles cuando pensaba esto, de poder desarrollar una dinámica como la de Newton, que especifica la gravedad, que es más general, que tiene dos constantes de integración, no una sola. Estaba muy lejos, digamos. Y eso es porque no se daba cuenta, no podía pensar el tipo, en general, un problema conceptual importante que no estaba claro, que por supuesto que si yo quiero entender el movimiento de un objeto, lo quiero entender en independencia de todo lo demás. Si yo lo estoy moviendo sobre una mesa, ya hay un rozamiento, o sea, ya hay una fuerza que está ocurriendo que se opone al movimiento. Entonces, si esa fuerza no estuviese, el objeto se seguiría moviendo. Eso es lo que se dio cuenta Galileo. Digamos que si yo logro aislar cada vez más un objeto que se mueve sobre una superficie, disminuye el rozamiento, digamos, la fuerza de rozamiento cada vez menor, el objeto va a seguir moviéndose a una velocidad constante a pesar, digamos, hasta que yo le aplique una fuerza, porque ahí justamente es lo opuesto. Entonces, ese salto de poder darse cuenta de que en realidad hay una fuerza de rozamiento ahí metida que está arruinando todo, es lo que le costó a la civilización occidental, por decirlo de alguna forma, 1000 años más o menos desarrollar todo lo que está acá. Simplemente por la fuerza de rozamiento. Porque las personas no se podían dar cuenta de que ya había una fuerza actuando que compensaba lo que ellos, la fuerza que ellos hacían, entonces que en realidad lo único que ellos estaban haciendo era dar la fuerza justa para que el cuerpo se siga moviendo en la dirección del movimiento, pero nada más. Y que en realidad, si hubiesen disminuido el rozamiento, el cuerpo se hubiese movido para siempre en la dirección en la que estaba moviendo. Entonces, eso es esencialmente lo que paró de alguna forma el desarrollo de la dinámica. Entonces, a ver, vamos a ver el chat. No, Ptolomeo no usaba nada de esto. Ptolomeo era un tipo que tenía el problema de explicar por qué las trayectorias, o sea, de escribir, o sea, la historia la conocen, ¿no? De escribir por cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Y el problema que él tenía es que él pensaba que se movían como circunferencias, y en realidad no se mueven como circunferencias. Entonces, eso hacía que él tenía que poner circunferencias sobre circunferencias, haciendo modelos cada vez más complicados, pero un problema de cinemática, no pensaba en términos de fuerzas. ¿Okay? Era simplemente cinemática, tratando de explicar con un modelo equivocado algo que era de otra forma. Profe, Sí, creo que se llamaba Tycho Brahe, hizo esto de las tablitas con los movimientos de los planetas. exacto. ¿Puede ser? Bueno, exacto. Ese es un ejemplo clásico, muy bien el compañero. Esto ya pasó. Tristemente, esta tablita, que yo digo acá, que era un poco como que la pusimos como un ejemplo medio fantasioso, en realidad esto ya ocurrió. Había un tipo que se llamaba Tycho Brahe, que se pasó toda su vida compilando tablas como estas para el movimiento de los planetas alrededor del Sol, con parámetros que acá A y B tenían que ver con las formas de esta trayectoria. Y después vino otra persona más que era Kepler, y se dio cuenta, así como estos son parábolas, Kepler agarró todos estos números y se dio cuenta de que eran parábolas, elipses, perdón. Y aún así, con ese conocimiento, uno necesitaba la tabla entera, básicamente. Porque no tenía justamente el conocimiento que después tuvo Newton, que en realidad con explicar que había una fuerza, poner que hay una fuerza desde cada planeta hacia el Sol, atractiva, uno podía hacer las cuentas, integrar, encontrar esas constantes de integración y llevar la trayectoria. Y eso básicamente lo que hizo fue reemplazar esos libros enteros que Tycho Brahe escribía y tenía ahí en algún lugar, por una ecuación que básicamente va a ser prácticamente igual de sencilla que esta acá, solo que poniendo la fuerza de atracción gravitatoria cuando la veamos en la materia. Pero eso ya pasó. O sea, esa idea de que con esto lo que logramos es comprimir información y pasar información que nos llevaría de un montón de libros a una representación simplificada, eso es algo que ocurrió en la historia de la física y ese es un buen ejemplo. Bien. Es verdad que Brahe ponía nenes a ver las estrellas, no sé. O sea, eso ya es un poco más... probablemente, porque esa gente no tenía límites en esa época. Bueno. Profe, perdón, Sí. otra pregunta se me viene a la cabeza ahora. Porque Kepler dedujo las 3 leyes Sí. con las tablas esas, y podría haber llegado a lo de la aceleración, o sea, a lo que llegó Newton. No, estaba no? lejísimos él, porque él no entendía, o sea, primero que no sabía derivar ni integrar, Claro. para empezar. Y segundo, que digamos, no tenía al no saber integrar,
no tenía esta idea de que si uno escribe una ecuación con derivadas y la integra, uno tiene la libertad para acomodar esas constantes que después terminan, cuando uno las ajusta correspondientemente, dar cualquier entrada en su tabla. Pero como no sabía integrar, eso no se sabía. Entonces, no es casualidad que Newton haya sido una de las primeras personas en entender bien cómo integrar y que al mismo tiempo haya desarrollado las leyes que llevan su nombre, ¿no? Porque justamente la gracia es esa, es que integrar 2 veces uno puede meter esas constantes en movimiento y puede reproducir toda esa tabla de una forma resumida. Claro. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas leyes? Ya que las mencionamos tanto, las leyes de Newton. ¿Se acuerdan? Acción y reacción. Bueno, esa es la tercera, pongámosle. Vamos a la primera. El de la inercia. Esa es la ley de inercia. ¿No? La ley de inercia es que si yo tengo un cuerpo que tiene sobre el cual la sumatoria... Uy, sorry. Sobre el cual todas las fuerzas, esto que estoy escribiendo acá es un símbolo de sumatoria, lo que significa es sumen todas las fuerzas, ¿no? Las fuerzas FI. O sea, esto, dependiendo de cuántas fuerzas hay, podría ser, no sé, F1 más F2, bueno, así hasta sumar todas. La sumatoria de las fuerzas sobre ese cuerpo es 0. Entonces, la velocidad es constante. ¿Ok? O sea, si yo tengo un cuerpo que tiene o bien una fuerza o bien más fuerzas aplicadas, pero todas son nulas, entonces ese cuerpo, si se estaba moviendo con velocidad constante, se va a seguir moviendo con velocidad constante. Es cierto si yo pongo acá al revés, es cierto que si yo tengo un cuerpo que se está moviendo con velocidad constante, entonces la suma de las fuerzas es 0. No. Ahora dame un ejemplo. Un cuerpo que está quieto también está en equilibrio, también está Bueno, pero con en las ese caso la fuerzas. suma de fuerzas es 0, ¿no? Claro, pero no está en velocidad constante, digo. Sí, un cuerpo que está quieto está en velocidad 0 constante. El sistema de referencia, ¿no? Ah, bueno, si se toma 0 como constante. Está bien. Sí. Acá lo importante es poner que son, digamos, o sea, que el cuerpo puede tener varias fuerzas actuando, que no sean nulas, pero se tienen que compensar. Si se compensan y son 0, entonces esto es lo mismo, ¿ok? Puede ser, no digo que no hayan fuerzas actuando, puede ser, y esto es muy común, cualquier silla que ustedes ven tiene la fuerza de gravedad y la normal actuando para que no se meta en el piso, o sea, hay 2 fuerzas al menos, pero se compensan, entonces estamos en ese caso. Y esto básicamente es que la idea es que si un cuerpo está moviendo con velocidad constante, el espacio, o sea, como vector, en una línea recta, bueno, eso es lo mismo decir que la resultante, la suma de todas las fuerzas, es nula. Ahí están hablando del tema de rozamiento. Por supuesto, claro, este era el obstáculo que tenía Aristóteles. Esto es lo que Aristóteles no sabía. O sea, esto lo descubrió en realidad Galileo en su momento. ¿Por qué? Y bueno, porque él lo que decía es, ok, para que algo tenga velocidad constante, como yo hice recién el ejemplo con moviendo el celular, tiene que haber una fuerza. Sí, pero eso es porque, o sea, eso es porque no estoy considerando la fuerza de rozamiento. Si yo considerase la fuerza de rozamiento, vería que la fuerza de rozamiento se cancela exactamente con la fuerza que yo estoy metiéndole para que la velocidad sea constante. Pero tengo que considerar todas las fuerzas acá. Estas sumatorias son todas, las de rozamiento y las demás. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Estamos todos de acuerdo con esto que escribí? Sí. 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 Bueno. Pero hay algo más, o sea, esto sí ya es de Newton, esto no lo sabía Galileo. Lo que dice Newton es que la fuerza que yo le aplico a un objeto determina la aceleración. O sea, que si yo conozco la fuerza, conozco la aceleración que tiene el objeto. Pero esa relación no es la misma para todos los objetos. Depende del objeto. O sea, que hay una relación que en realidad es de proporcionalidad. La fuerza es igual a una constante que depende del objeto por la aceleración que adquiere. Y esto es lo que se conoce como masa inercial.
Entonces, la relación, digamos, la idea de que la fuerza y la aceleración son vectores que son paralelos, es válida siempre. Lo que pasa es que eso no es todo. O sea, hay cuerpos en los cuales, para la misma fuerza, la aceleración puede ser menor. Y eso es porque la masa inercial es mayor. O sea, eso es algo que nosotros entendemos, digamos. Imagínense que estamos con un piso sin rozamiento, y entonces no es lo mismo hacer que un hielo, pongamos, tenemos una heladera y no sé, un borrador. Lo que nosotros entendemos es que la fuerza que vamos a tener que hacer para que ambos adquieran la misma velocidad no va a ser la misma. ¿Okay? Va a ser más, digamos, vamos a necesitar más fuerza para el cuerpo que tenga más masa inercial. ¿Okay? Bien. ¿Cómo se le ocurrió esto a Newton? Bueno, eso es algo que capaz al final menciono hoy brevemente, pero acá ya hay preguntas que ustedes deberían estar haciendo. ¿Ok? O sea, hay al menos 2 preguntas o 3 que ustedes deberían estar haciendo en relación a esto que yo escribí. Sí. Sí, yo la estaba por hacer igual, la masa inercial, no sé si. O sea, ¿qué cambia? ¿Por qué se dice masa inercial? Que Porque hay hay otra otra masa masa que es también. la masa gravitatoria, que digamos que se la conoce con ese nombre, que es lo que determina la intensidad de atracción gravitatoria entre los cuerpos. Lo que termina pasando es que esas 2 masas son iguales, en principio. Pero bueno, no tendrían por qué serlo. Eso lo vamos a ver cuando veamos gravitación. O sea, digamos, esta masa le ponemos el nombre inercial porque esencialmente hace referencia a la inercia. La inercia es qué tanto se resiste a, una vez que yo pongo una fuerza, y una aceleración determinada un cuerpo. Entonces, a mayor masa inercial, mayor esa resistencia, porque bueno, Claro. ¿no? Mayor la fuerza que yo necesito para que haya una aceleración determinada. ¿Se entiende? Pero ese es el nombre, básicamente. Después va a haber otra, pero van a ser iguales. ¿Qué más? O sea, si yo vengo y escribo esto, ¿no? Ok, la aceleración no es misteriosa. O sea, es lo único en esta ecuación que no es muy misterioso. Porque sabemos cómo medirlo. O sea, sabemos que si calculamos la velocidad, podemos calcular la velocidad entre 2 tiempos muy cercanos, dividir por ese intervalo de tiempo y eso me da la aceleración en ese momento. ¿Ok? Y la aceleración es algo que sabemos cómo calcular. Podríamos ir ahora al laboratorio y tener una idea de cómo calcularla, ¿no? Pero las otras 2 cosas son un toque misteriosas, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos, tenemos una intuición de lo que es una fuerza. Principalmente la tenemos por la sensación esa muscular que generamos cuando la aplicamos nosotros mismos. Pero tenemos una intuición de que es una fuerza y que es una masa, pero yo no estoy hablando de intuición, estoy hablando de definir, así como definimos rigurosamente quién era la aceleración, como calculando el límite de las velocidades, etc. Esa definición rigurosa, en principio acá, yo no la di. Yo dije, hay algo que se llama fuerza, hay algo que se llama masa, y aceleración que ya conocemos y están relacionadas por esto. Ustedes lo que quizás deberían preguntarse es, bueno, pero ¿qué son esas cosas? ¿De dónde salen? ¿Cómo se le ocurre a alguien cuál es la fuerza gravitatoria, por ejemplo? ¿Cómo mido yo una masa en el laboratorio? ¿O cómo mido una fuerza, si es por eso? ¿Ok? Y esas son preguntas que ahora vamos a intentar responder. Pero estamos de acuerdo que cuando ustedes les dijeron por primera vez que fuerza es igual a masa por aceleración, eso es bastante confuso. O sea, de vuelta, uno tiene intuiciones, pero ¿de dónde salen las fuerzas y las masas? Propiamente dicho, de forma rigurosa y formal, no sabemos, no te lo explicaron nunca probablemente. Bueno, después hay una tercera ley, que lo que dice esencialmente es que si yo tengo un cuerpo acá, ¿no? Vamos a llamarlo el cuerpo 1. Y que yo tengo acá un cuerpo que se llama el cuerpo 2. Son cuerpos, son masas puntuales, etc. Entonces, si este cuerpo 2 le hace una fuerza a este cuerpo así, que va a ser la fuerza hecha por el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, entonces tiene que haber otra fuerza acá, ¿no? ¿Qué otra fuerza tiene que haber? Necesariamente. Si Y la misma, pero en sentido contrario. La misma aplicada dirección, pero en sentido contrario. ¿Aplicada sobre qué cuerpo? O sea, sobre el Este es el cuerpo 1. 2. El 2. O sea, si sobre sobre el 1 está esta aplicada, esto tendría que estar así, ¿no? Como que en realidad, de hecho, cuando uno los ve estos vectores son iguales, pero de sentido opuesto. O sea que lo que vale es la relación
F2.1 es igual a menos F1.2. O sea, lo que estoy diciendo es que siempre que aparece una fuerza sobre un cuerpo, en algún lugar tiene que haber otra fuerza sobre el cuerpo que le hace la fuerza S y con un vector que es idéntico, solamente que apunta en la dirección contraria. ¿Ok? Si yo empujo esto, ¿no? La fuerza de contacto que yo le hago a la pared me la hace a mí también. ¿Ok? Por eso es que me muevo. Bueno, eso es lo que se conoce también como un par de acción y reacción, que el nombre es bastante malo si lo piensan, porque acción y reacción de alguna forma da a entender que hay una fuerza que se hace primero, que es la acción, y después ocurre la reacción, ¿no? Pero en realidad no es así, las dos ocurren al mismo tiempo, ¿no? O sea, es un par de fuerzas, digamos, que básicamente la situación es completamente simétrica. No es que, digamos, no es que primero yo hago la fuerza y después me empuja, sino que ambas ocurren siempre. Entonces, lo que está diciendo es que las fuerzas básicamente nunca aparecen solas. O sea, siempre que aparece una fuerza tiene que tener un compañerito en algún lugar, compañerita, que es igual a ella, pero el vector pero apunta en sentido contrario. Y esto es lo que vamos a llamar un par de fuerzas, por ejemplo. Vamos a tratar de evitar el nombre par de acción y reacción, porque de vuelta, ¿no? ¿Cuál es la acción o la reacción? Capaz hay una simetría. Capaz si yo pienso en la pared, bueno, capaz tiene más sentido pensar que yo estoy haciendo la acción y la pared me devuelve la reacción, ¿no? Pero porque hay una simetría, yo soy chiquito y la pared es grande, y yo estoy decidiendo empujarla. Pero ustedes piensan en dos electrones, o dos planetas de más o menos la misma masa, moviéndose por el espacio, entonces, ¿cuál de ellos está actuando primero y cuál del otro está respondiendo? No tiene sentido la pregunta. Los dos al mismo tiempo siempre están interactuando. ¿Se entiende? ¿O no? Ok. Sí, sí. Eso es un par de fuerzas. Bueno, esto es básicamente las tres leyes de Newton. Bueno, el problema de esto, de vuelta, es que hay cosas que nosotros no entendemos, que tenemos una idea conceptual de qué son, pero que no entendemos en esas ecuaciones. Que son cosas como las fuerzas o las masas, que es lo que significan. Entonces, hay al menos dos problemas con las leyes de Newton, así como están escritas. Vamos a ver si los podemos ver en la clase de hoy y ya terminamos. O sea, estas leyes, así como están escritas, tienen dos problemas. O sea, si alguien viene y dice estas son las leyes de Newton, y ya está, ustedes tienen un problema que es, el primero es bastante grave, porque les va a limitar cómo las pueden usar. Después hay otros problemas que tienen que ver con entender qué significan estas cantidades, cómo medirlas, etc. El primer problema que tienen estas leyes de Newton, así como están escritas al menos, es el siguiente. Es esta pregunta: ¿en qué sistema de referencia son válidas? Vamos a pensar un segundo. Ustedes están en un auto, sentados, y tienen, no sé, hay algo en el piso, una pelota. De repente el auto acelera, y la pelota sale con una aceleración, digamos, contraria a la dirección a la que está acelerando el auto. En eso es una situación familiar, todos se la pueden imaginar. Bueno, entonces, ¿por qué, digamos, qué fuerza actuó sobre la pelota? O sea, si nosotros decimos que fuerza es igual, si nosotros decimos que fuerza es igual a masa por aceleración, y la pelota, cuando el auto aceleró, se disparó hacia la parte de atrás del auto, con una aceleración no nula, entonces, como hubo una aceleración, tiene que haber habido una fuerza. ¿Cuál fue esa fuerza? ¿Qué fuerza puede haber hecho que la pelota salga hacia atrás, la parte de atrás del auto, con aceleración no nula? ¿Rozamiento? No. ¿Hay alguna fuerza? No, es una fuerza aparente. No hay una fuerza, ¿no? ¿No tendría que quedar en el lugar que estaba la pelota? Nomás. No, eso lo puedes chequear fácil. O sea, si vos estás en un sistema de referencia acelerado, ¿no? Como es un auto que acelera hacia adelante, no con velocidad constante. Si el auto está moviendo con velocidad constante, la pelota se va a quedar o bien quieta o bien moviéndose con la velocidad que está moviendo. Pero si vos estás en un auto, o vos, cuando el auto acelera, vos te tira para atrás. Ni hablar en un avión. Si una vez despegar en un avión, saben que se tira
Entonces hay digamos, tanto vos como la pelota y todas las cosas que estén en el auto sienten una aceleración en la dirección opuesta a la que está acelerando el auto. La Profe, pregunta no es, es, ¿hay una fuerza, digamos, tal como, no sé, la gravitatoria o Es la una inercia, fuerza? pero no es una fuerza como tal, sino como... Claro, bueno. Sí, o sea, la idea, exactamente, o sea, el punto es que no hay una fuerza que está actuando en esa situación. Entonces lo que está pasando, lo que podemos básicamente concluir de eso, es que en ese sistema de referencia, la ley de Newton, como está escrita así, no vale. O sea, no es válida. O sea, ¿por qué? Porque puede haber aceleraciones sin que haya fuerzas, al menos el tipo de fuerzas que nosotros vamos a escribir en la primera parte de la materia. Entonces, tal como está así, como está escrita esta ley, la ley de Newton, esta no vale en un sistema acelerado. O sea, no vale en un sistema como el que yo les mencioné. O sea, no vale en cualquier sistema de referencia la ley de Newton tal como está escrita. Claro, alguien escribió un sistema de referencia no inercial, pero voy a decir lo que es. ¿Está bien? No vale, o sea, no, ustedes van a encontrar que hay cosas que se mueven aceleradamente sin encontrar fuerzas para explicar esa aceleración. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sistema de referencia valen? Bueno, la idea es que las fuerzas de Newton, digamos, las leyes de Newton, valen, o sea, supongamos que valen en algún sistema de referencia. Digamos, asumamos que existe algún sistema de referencia en el cual valen las leyes de Newton. ¿Ok? Supongamos que este sistema de referencia O es un sistema de referencia en el cual valen, o sea, son válidas. En este sistema de referencia pasan todas las tres cosas que yo había dicho en el pizarrón anterior. ¿Okay? Si algo se mueve con velocidad constante, si solo si la sumatoria de las fuerzas son cero. Si algo se acelera, es porque hay fuerzas no nulas actuando sobre esa cosa que se acelera. Y después las fuerzas aparecen siempre de a pares. ¿Ok? Entonces, supongamos que en el sistema entonces son válidas, y consideramos ahora otro sistema de referencia, O'. Y ese sistema de referencia O' tiene la peculiaridad de que la velocidad de O' vista desde O es constante. O sea, este sistema de referencia se mueve con velocidad constante respecto de este, en el cual dijimos que valen las leyes de Newton. Entonces, lo que yo voy a mostrar ahora muy fácilmente es que entonces en este sistema de referencia también valen las leyes de Newton, si valen en este. Y eso es bastante sencillo, porque fíjense que si la velocidad en este es constante, entonces la velocidad en este también va a ser constante, ¿no? Porque la velocidad en prima es igual a b menos b de O'. Entonces, si la sumatoria de las fuerzas es 0, o sea, la sumatoria de las fuerzas que actúa sobre una masa es 0, entonces, como en este sistema de referencia valen las leyes de Newton, entonces la velocidad b vista desde el sistema de referencia es 0. Eso es lo que me dice la primera ley de Newton. ¿Ok? ¿Me siguen? Pero como esto es constante y esto es constante, entonces esto también es constante, ¿no? Porque la resta de dos constantes también es constante. Entonces, eso hace que esto entonces también sea constante si solo si la sumatoria de las fuerzas es 0. O sea, cuando yo digo que la sumatoria de las fuerzas son 0, puedo decir que la velocidad vista desde acá es constante, porque justamente dijimos que acá vale Newton. Pero entonces, como puedo calcular también la velocidad de esto visto desde acá, como esta resta es la resta de dos cosas constantes, también es constante. Entonces, esto básicamente es lo mismo que decir que vale la primera ley de Newton acá, desde este sistema de referencia. ¿Ok? ¿Me siguieron? Bueno, Sí, sí. la segunda ley de Newton, fíjense que yo puedo decir, ok, desde O', yo quiero ver si vale que las fuerzas desde O' son iguales a las masas por las aceleraciones vistas desde O'. No sé lo que yo quiero ver si ocurre. Si esto ocurre, entonces vale la segunda ley de Newton para O'. Pero fíjense que cómo se relacionan las aceleraciones entre O' y O. O sea, cómo es la relación que hay entre esto y sin la prima. Iguales. Igual es porque este se mueve con velocidad constante, es lo que yo escribí en el primer pizarrón.
También recuerden que si yo derivo esto ahora, esto me va a quedar como esto es constante, esto me va a quedar que las aceleraciones con la prima y sin la prima son iguales, son las mismas vistas de do' que es de O. Entonces, puedo escribir esto. Y esto sí es igual a la fuerza. ¿No? Entonces, siempre que las fuerzas F y F' sean iguales, o sea, si las fuerzas son iguales en los dos sistemas de referencia, que esencialmente eso siempre va a pasar, porque las fuerzas, digamos, no va a dejar de haber la fuerza gravitatoria o la fuerza eléctrica porque se estén moviendo en un sistema acelerado. Entonces, básicamente, como esto vale, ¿ok? Entonces esto también vale. O sea, ¿se entiende? Digamos, si F' es igual a F. ¿Ok? No hice mucho. O sea, lo único que hice es, como esto vale sin la prima, entonces esto vale con la prima, siempre que esto sea igual a esto. El punto central, lo que ustedes necesitan para que eso sea válido, es que A' sea igual a A. ¿Okay? Que las aceleraciones sean iguales para reemplazar acá, y eso ocurre precisamente porque la velocidad de este respecto a este es constante. Bueno, si las fuerzas estas son iguales, entonces nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, medio dejé la pregunta, pero acá estamos suponiendo que o sea, estamos suponiendo de base que en algún sistema se cumplen. ¿Cómo Sí, comprobar? no estamos suponiendo que se cumplen. Ah, perdón. Estamos suponiendo que si se cumplen en O, estamos demostrando que si se cumplen en O, entonces en cualquier O' que se mueve con velocidad constante, respecto de O también se van a cumplir. Estamos Claro, asumiendo. pero ¿Ok? por eso. O sea, todo esto va a estar sobre suposiciones, pero después eso se comprueba Ahora o... vamos a llegar a ese punto. Ahora llegamos a eso. Bueno, entonces, bueno, nada, como para cada par de fuerzas pasa esto sin la prima, y como las fuerzas en los dos sistemas de referencia son iguales, entonces va a pasar lo mismo con la prima. Y ya está, digamos. Acá en la tercera ley de Newton no hay mucho que hacer. ¿Okay? Las fuerzas que sienten son las fuerzas que sienten y punto. Eso no va a depender del sistema de referencia. ¿No le faltó un menos ahí? Sí. No, alguien pregunta, si yo tengo un sistema de referencia rotando, ¿los vectores de fuerza van a ser distintos? La respuesta es que va a haber fuerzas nuevas que yo puedo agregar para usar las leyes de Newton desde el sistema de referencia. Como por ejemplo las fuerzas no inerciales, la fuerza centrífuga. Pero eso no va a hacer que las otras fuerzas que existen, como la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica, etc., desaparezcan. Esas fuerzas van a seguir estando y van a valer lo mismo. Sí. Si el sistema de referencia está rotado, los vectores de fuerza, o sea, digamos, las fuerzas, o sea, van a seguir estando y van a estar siguiendo su par. Digamos, quizás en otro sistema de referencia cambia la forma en la cual vos las escribís en otras coordenadas, pero digamos, para las fuerzas de todas formas, digamos, no van a desaparecer. Puede cambiar la Fue una forma en la cual vos pregunta. las escribas, si estás en otro sistema de referencia, pero las fuerzas que actúan, o sea, si vos estás acelerando y yo estoy acá quieto, digamos, yo voy a, digamos, las fuerzas que vos sentís por interacciones del estilo gravitación, digamos, no fuerzas no inerciales, sino fuerzas propiamente dichas, que ahora vamos a justamente definirlas, siguen estando. Profe, una pregunta. Esto es para velocidad constante del sistema de referencia en movimiento, ¿no? Tipo de O' está en velocidad Esto es constante. constante, sí, entre los Ah, dos ok. sistemas de referencia. Entonces, Listo. lo que acabamos de decir básicamente es que si valen las leyes de Newton en O, entonces valen en cualquier otro sistema de referencia que se mueva con velocidad constante respecto de O, y esos son los sistemas de referencia que los llamamos inerciales. ¿Ok? O sea, otra forma de definir un sistema de referencia inercial. ¿Cómo? No te escuché bien, de vuelta. En este caso sí, o sea, O' es un sistema de referencia. O', decimos que es un sistema de referencia inercial.
¿Por qué es un sistema de referencia inercial? ¿Qué es lo que lo define? Bueno, podemos decirlo de dos formas distintas, de muchas en realidad, pero en este caso, o bien podemos decir que es un sistema de referencia que se mueve con velocidad constante respecto a un sistema de referencia O en el que valen las leyes de Newton, o bien podemos decir directamente que un sistema de referencia es inercial porque en él valen las leyes de Newton y listo. Básicamente es decir lo mismo, es circular. Lo que ustedes deberían preguntarse en este momento quizás es, ok, yo asumí que hay un sistema de referencia O en el que valen las leyes de Newton, y cualquier otro sistema de referencia O', también valen si se mueve con velocidad constante respecto a O. Pero ¿hay aunque sea uno? ¿Hay algún O en el que yo pueda afirmar que valen las leyes de Newton? No, sería ideal. Sí, o sea, exactamente, digamos, vamos a tratar de pensar situaciones. Por ejemplo, la Tierra, acá donde estamos parados, ¿es un sistema de referencia donde valgan las leyes de Newton? Digamos, en sentido estricto. O sea, ¿es un sistema de referencia acelerado? Dependería del observador. O de si pones un observador en el Sol, la Tierra está girando. Bueno, perfecto. Entonces, ahí tenés tu respuesta. Entonces, ahí tendríamos que agregar fuerzas. O sea, ahí básicamente estamos en una situación en la cual el sistema de referencia es acelerado, ¿no? Porque rota sobre sí mismo, pero además gira alrededor del Sol, ¿no? Entonces, cualquier sistema de referencia que tiene un movimiento circular o elíptico tiene que ser acelerado, ¿no? Porque su vector de velocidad va cambiando en el tiempo. Y eso incluye la Tierra. Entonces, la Tierra, quizás más dramáticamente porque gira sobre sí misma, pero también porque gira alrededor del Sol, es un sistema de referencia acelerado. Entonces no puede ser un sistema de referencia inercial. Entonces, la forma de estudiarlo sería estando en la Tierra. O sea, la forma es, digamos, primero que es importante entender cuál es la magnitud de, digamos, qué tanto se alejan de un sistema de referencia inercial. O sea, vos podés, lo vamos a hacer en la materia, calcular cuáles serían las correcciones que hay que hacerle a la ley de Newton por estar en un sistema, por estar en la Tierra básicamente, qué tenemos que cambiar. Y vamos a ver que para ciertas situaciones, no para todas, porque de vuelta todo es relativo a lo que estamos estudiando, pero para ciertas situaciones, por ejemplo, no sé, acá un movimiento en un plano inclinado o un péndulo acá en esta habitación, con las longitudes típicas y velocidades típicas que aparecen en esta habitación o en el laboratorio, van a descubrir que en esos casos generalmente lo pueden despreciar. El hecho, o sea, que para las correcciones son tan pequeñas que hay que hacerle a las leyes de Newton, o digamos, las fuerzas inerciales que ustedes deberían sumar las leyes de Newton para dar cuenta de que la Tierra está girando, son tan pequeñas que en realidad pueden hacer de cuenta que es un sistema de referencia inercial. Para otras aplicaciones, no. Por ejemplo, cuando, no sé, un barco le tira de vuelta un misil a otro, está muy lejos por la rotación de la Tierra, hay unas tablas, ahora se debe hacer de otra forma, que se usaban para calcular el desvío de esa tabla por el hecho de que la Tierra está girando, el desvío de la trayectoria por el hecho de que la Tierra está girando sobre sí misma. ¿Ok? Entonces, digamos, depende de la aplicación, la Tierra puede ser un sistema de referencia inercial aproximadamente de forma válida, o bien hay que considerar el hecho de que está girando sobre sí mismo, o quizás habría que considerar hasta el hecho de que está rotando alrededor del Sol. Ahora, ¿hasta ahí me siguen? Ahora, el Sol es un sistema de referencia inercial. No, se mueve No, a través porque de... alrededor de algo va a estar girando, ¿no? Eso es un poco lo que resume lo que yo sé de cosmología. Alrededor de algo va a estar girando. O sea, si no está girando alrededor de algo, se está alejando de algún, no sé, digo, o sea, algún movimiento acelerado está haciendo. Entonces, la realidad es que uno, si se aleja y se para en el Sol, y ahora mide las cosas desde el Sol, va a ser un sistema inercial mejor todavía que la Tierra. Y si uno encontrase, no sé, el centro de la galaxia, por decir algo, probablemente sea un sistema de referencia inercial todavía mejor. Son aproximaciones. Eso no pareciera terminar en algún lugar donde haya un punto fijo, en algún lugar del universo donde uno diga, es un sistema de referencia inercial. Eso pareciera no existir. ¿Okay? Lo que uno puede hacer es aproximarse cada vez más, y si uno entiende qué tan buena es la aproximación para distintos sistemas de referencia que uno va tomando, eso es lo mejor que uno puede hacer, esencialmente. En la época de Newton, porque Newton tenía este problema. Digo, Newton no era tarado, se daba cuenta que esto era un problema. Entonces, en la época de él, lo que decían era, bueno, un sistema inercial respecto de las estrellas fijas. Es un chamullo, ¿no? Porque las estrellas no están fijas, o sea, también se están moviendo. Solo que como están tan lejos, probablemente sean una aproximación mejor, pero nada, pero es como posponer el problema, ¿no?
Sí, O sea, profe, uno se aproxima al sistema inercial porque el efecto del movimiento o sea, por ejemplo, el caso de las estrellas con Newton es tan infinitésimo que puede obviarse, digamos. sí, o sea, a ver, digamos, ¿qué tanto se puede obviar? Va a depender de dónde vos te pares. Seguro, digamos, si vos te parás Claro, en el Sol, estoy bastante convencido de que es menor, digamos, el efecto, la desviación por estar en un sistema de referencia no inercial, que si vos te paras en la Tierra, que a su vez es menor que si vos te paras en una calecita, ¿ok? Lo importante es entender, digamos, qué tanto está rotando el sistema, qué tanto está acelerando el sistema, para poder, digamos, entender para qué tipos de movimiento esa aceleración va a jugar un rol importante. Por ejemplo, alguien había mencionado el péndulo de Foucault, ese es otro ejemplo. Disculpe, profe. Sí. Entonces, un sistema de referencia inercial vendría a ser aquel que la suma de fuerzas sobre él es cero. No, un sistema de referencia inercial básicamente es un sistema de referencia en el cual vos podés asumir que valen las leyes de Newton. ¿Está bien? Que es lo mismo que decir que es un sistema que se mueve con velocidad constante respecto de uno en el que valen, por esto que yo acabo de decir. O sea, lo que yo acabo de decir es que si hay un sistema de referencia, hay infinitos. Inercial, hay infinitos sistemas de referencia inerciales. Cualquier otro sistema de referencia que se mueva con una velocidad constante respecto de ese es inercial, por esto que yo acabo de decir. ¿Okay? El problema es que si hay uno hay infinitos, pero el problema es que pareciera que no hay ni siquiera uno. O sea, todo lo que podemos pensar es una aproximación. Y eso, de vuelta, no es necesariamente un problema. O sea, puede ser un problema si yo ya lo llevo a los fundamentos de la teoría y me pongo a pensar, pero ¿cómo puede ser que yo haya escrito unas ecuaciones que en realidad no valen en ningún sistema de referencia? Entonces, que están mal. Bueno, ahí epistemológicamente no se pueden enroscar y no pueden tratar de entender, digamos, qué es lo que está pasando con más profundidad, pero desde el punto de vista de la materia, de lo que vamos a necesitar nosotros, y lo que ustedes van a necesitar a lo largo de la mayor parte de su carrera, lo que ustedes tienen que entender es que la idea de un sistema de referencia inercial es una aproximación que puede ser mayor, mejor o peor, dependiendo digamos, del tipo de movimiento que ustedes están estudiando en el sistema de referencia. Para algunos no va a importar, como en el caso de vuelta, que sea lo que sea que nosotros midamos acá con planos inclinados, péndulos, adentro de este recinto, ¿no? Pero hay otras aplicaciones con distancias más largas y velocidades más grandes, en las cuales eso va a empezar a jugar un rol. Va a empezar a jugar un rol lo que se llama la fuerza Coriolis, la fuerza centrífuga, que las vamos a ver más adelante en la materia, que tienen que ver con el hecho de que yo estoy describiendo el movimiento en un sistema de referencia que al final no era inercial, como la Tierra. ¿Ok? Profe, ¿le hago una pregunta? Sí. O sea, la velocidad constante es la de O' respecto de O, pero Sí, la sí. velocidad prima y la velocidad del sistema común no son necesariamente constantes. O sea, vos decís que esto se puede estar moviendo. Pasa que si esto estuviese moviendo de una forma rara, así aceleradamente, entonces probablemente no sería un sistema de referencia en el que valen leyes de Newton, ¿no? No sé si esa es tu pregunta. O sea, mi pregunta sería que si la aceleración prima, que es igual a la aceleración en el Sí. sistema inercial, sería cero. La aceleración, no, lo que yo no estoy diciendo, no estoy hablando de, A' no es la aceleración de esto, es la aceleración de algún cuerpo que se está moviendo acá en el espacio. O sea, esto, digamos, esto es R, esto es R', entonces la velocidad sin la flechita es la velocidad vista desde O, y la velocidad con la flechita, con el tilde, es la velocidad vista desde O', de este cuerpo. Y lo mismo con las aceleraciones. ¿Okay? Esta es la aceleración vista desde acá y esta es la aceleración vista desde acá. Y estos son iguales. O sea, pero no, digamos, la aceleración de este y de este, bueno, si la aceleración de este es cero, desde otro sistema de referencia, porque tengo que, digamos, o sea, si yo hablo de la aceleración de este, tengo que escribir también desde dónde. Entonces, tendré que hablar de un tercer sistema de referencia. Entonces, si es de este, la aceleración es cero, entonces de este también, porque se mueve con velocidad constante, pero no importa. O sea, lo importante es que esta aceleración hace referencia a el movimiento de una partícula vista desde O y vista desde O'. Y esas son las que son iguales. ¿Ok? Ok. No hace referencia a las aceleraciones de esto. O sea, lo único De esto yo lo único constante que es sé, los sistemas. perdón, de esto yo lo único que sé es que esto está en algún lugar, o sea, digamos,
de vuelta, no tengo, digamos, no me estoy refiriendo al movimiento de esto, sino que me estoy refiriendo a que este y este, lo único que estoy diciendo de estos dos es que se mueven con velocidad constante uno respecto del otro. ¿Ok? Está bien. Bueno, gracias. lo que podría ocurrir es que vos me podés decir, bueno, no sé, esta podría ser la Tierra, que se mueve aceleradamente, y esto puede ser algo que se mueve con velocidad constante respecto a la Tierra. Por ejemplo, nosotros, que estamos parados sobre la Tierra, o un laboratorio que está parado respecto a la Tierra. Entonces, en ese caso, si bien es cierto que la velocidad relativa entre este y este es constante, este no es un sistema de referencia inercial, porque este ya se estaba moviendo aceleradamente. Que para que este sea un sistema de referencia inercial, yo lo que tengo que asumir es que que las leyes de Newton valen en este sistema. Si esta es la Tierra, a pesar de que este laboratorio se mueve a velocidad constante respecto a la Tierra, bueno, no valen acá, en principio, porque la Tierra, de vuelta, no cumple la hipótesis de que era un sistema de referencia en el cual varían las leyes de Newton. ¿Cómo? Ok. No, el sistema de referencia puede estar en cualquier punto del espacio. Vos podés poner un sistema de referencia a medio camino entre la Tierra y el Sol, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Digamos, no tiene que haber un cuerpo ahí. Y depende de dónde lo pongas, ¿no? O sea, digamos, esa es la respuesta corta. O sea, digamos, si vos... o sea, el problema básicamente es que el sistema de referencia se va a tener que desplazar, el origen se va a tener que desplazar con el cuerpo, ¿no? O sea, si yo pongo un sistema de referencia acá, ¿no? En la Tierra, digo, no sé, en el laboratorio, y digo que en realidad no se desplaza con la Tierra, bueno, simplemente por el movimiento de la Tierra, unos segundos después, ya no va a estar más en la Tierra, ¿no? Digamos, el sistema de referencia tiene que desplazar con la Tierra, y por eso es acelerado, justamente, ¿ok? Lo mismo para algo que esté en el sistema solar. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto? Ok, lo importante que se lleven es esencialmente lo que dijimos sobre qué es un sistema de referencia inercial, y el hecho de que en general los sistemas de referencia no son inerciales, pero podemos entender para ciertas aplicaciones prácticas o problemas si esa aproximación es buena o no, y si no lo es, vamos a ver formas de corregirlo más adelante en la materia. Sí, sí. Si nosotros suponemos que existe un sistema de referencia en el que valen las leyes de Newton, que en la época de Newton eran las estrellas fijas, y hoy, dependiendo de qué tan buena digamos, querramos que sea la aproximación, puede ser la Tierra, puede ser el Sol, o puede ser el centro de la galaxia, no sé. Digamos, si asumimos que existe ese sistema de referencia, todos los demás que se muevan con velocidad constante respecto de ese, también tienen que valer las leyes de Newton. Eso es lo que estamos diciendo. Si existe el primero, para empezar es un problema, de vuelta, que pareciera que no existe, porque todos los ejemplos que uno puede pensar parece que están acelerados, pero bueno, eso no implica que algunos sean mejores que otros, en el sentido de que algunos para ciertos problemas sea más o menos adecuado considerar que valen las leyes de Newton. O sea, ustedes piensen que todos los ejercicios que van a resolver en la guía, todos los que van a resolver en la guía de dinámica, en realidad no están ocurriendo en un sistema de referencia inercial, ¿no? Pero no importa, van a escribir de todas formas las leyes de Newton y las van a usar. El motivo es que para ese tipo de problemas, el cambio en la solución, lo que cambiaría la solución si tuviesen en cuenta el hecho de que la Tierra gira, es tan pequeño que no vale la pena considerarlo. Hay otros problemas, que los vamos a ver en la guía específica de la materia que se llama sistemas no inerciales, en los cuales eso no es cierto. Entonces ahí vamos a tener que empezar a tener en cuenta la rotación de la Tierra. No sé si eso responde un poco la pregunta, pero bueno. Pero el problema, de vuelta, o sea, si hay un sistema de referencia en el que va desde Newton, puede llegar a ser un problema filosófico, filosofía de la ciencia, de epistemología, importante, y hay libros enteros respecto de eso. Profe, una pregunta. Un poco más práctico, sí.
Si, por ejemplo, no sé, un asteroide, nosotros lo tomamos desde punto de referencia desde la Tierra, y en algún momento, en algún tiempo, se empieza a acelerar por una aproximación a un planeta. Ya desde el momento que se empieza a acelerar no valen las leyes de Newton, digamos. Si vos O estás, sea, o sea, vos lo estás escribiendo desde la Tierra, ¿no? claro, El tema de sí. referencia está en la Tierra. Entonces, Y el asteroide no tiene ninguna fuerza, no le estás aplicando ninguna fuerza a velocidad constante, pero en un punto, o sea, igual el sistema de referencia lo tenés en el asteroide, y después se empieza a acelerar, ya desde ahí si vos tenés, tenías que buscar si otro vos tenés un sistema. sistema de referencia en el asteroide y se empieza a Sí, acelerar, digamos, dependiendo de qué tan grande sea la aceleración, digamos, va a haber muchas situaciones en las cuales ya efectivamente no lo puedes considerar como un sistema de referencia inercial y vas a tener que considerar la corrección a las leyes de Newton en virtud de esa aceleración. Efectivamente. Como si fuese un auto, como si fuese cualquier otro sistema de referencia acelerado. En el tiempo en el que se empieza a acelerar tenés que buscar otro o No, directamente hay formas, si vos buscar otra conocés la solución. aceleración, o sea, digo, esto es está buena la pregunta. O sea, el hecho de que haya sistemas de referencia acelerados no significa que no podamos usar las leyes de Newton en esos sistemas de referencia acelerados. Significa que hay que corregirlas de alguna forma, hay que agregar un tipo de fuerzas adicionales que se conocen como fuerzas no inerciales o fuerzas ficticias, que son fuerzas que tienen algunas peculiaridades, o sea, no tienen par, por ejemplo, entre otras cosas, y son Claro, fuerzas, digamos, que de alguna forma no, en realidad no son fuerzas propiamente dichas en sentido usual, sino que son fuerzas que uno pone en las ecuaciones para compensar por el hecho que el sistema de referencia es acelerado. Entonces, si vos estás en el asteroide y sabés cuál es la aceleración respecto a la Tierra y tenés el cuidado de agregar esas fuerzas no inerciales, podés usar las leyes de Newton en el asteroide. es como agregar algo para compensar Sí, todo. claro. Ok, En cierta ok. forma, esto que voy a decir no es del todo correcto, pero la gravedad es casi como una de esas fuerzas. Y casi como que en realidad uno podría pensar que estamos en un sistema de referencia no acelerado por estar en un sistema de referencia acelerado por estar en un campo gravitatorio, y que la fuerza de gravitación es el tipo de fuerza que nosotros necesitamos para compensar. Y eso esencialmente es una historia que los que tengan ganas de seguirlo hasta el final tienen que cursar una materia optativa de la carrera que se llama Relatividad General, donde ese Claro. tipo de analogías se empiezan a entender mejor, pero es una carrera de las últimas optativas que pueden cursar, así que nada, lo menciono simplemente como algo anecdótico. ¿Qué hora es? Bueno, entonces, antes de cerrar, hay algo más que es importante decir. Esto entonces se entiende. Ok, hay una discusión sobre el universo en el chat, que creo que si nos metemos ahí no vamos a terminar. Bueno. Ok. Profe, ¿se me Entonces, escucha? sí. Lo que no termino de entender es a qué te referís cuando decís que las leyes de Newton no aplican. O sea, Que vos, o sea, que si vos conocés las fuerzas, o sea, vos, primero, es una buena pregunta en realidad, porque vos, digamos, primero deberíamos definir qué es una fuerza propiamente dicha. O sea, una fuerza propiamente dicha es una fuerza que tiene un par en cualquier otro cuerpo que la aplica, y que esencialmente hoy por hoy los físicos conocemos como una de las fuerzas fundamentales de interacción, bueno, electrodébil, fuerte, gravitatoria, lo que fuese. Esas son las fuerzas de verdad, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que yo digo es que si vos estás en un sistema de referencia rotante, por ejemplo, como en la Tierra, o estás en un auto que empieza a acelerar, no importa, y escribís únicamente esas fuerzas, o sea, escribís únicamente las fuerzas de verdad, ¿no? Las que tienen un par de acción y reacción, etc., y resolver las ecuaciones de Newton, vas a encontrar que tu solución no es la misma que estás observando, que estás midiendo. Es diferente, que te equivocaste, que hay algo mal. Entonces, eso es porque estás en un sistema de referencia no inercial. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, de vuelta, el caso típico, el caso típico es el de un auto. Vos en un auto, estás acá, ¿no? Es un ejemplo. Este auto está acelerando con una aceleración hacia allá, y tienes acá una pelota, y vos vas a descubrir que tiene una aceleración para este lado. ¿Ok? Ahora, cuando vos escribís las fuerzas que actúan sobre esta pelota, vas a escribir el peso, que tiene su par de la reacción en la Tierra, o sea, ¿no? La Tierra atrae al objeto hacia el piso, y el objeto atrae a su vez a la Tierra hacia arriba. Y tienes también la normal, ¿también? Que es la fuerza que le hace de contacto, que le hace el piso a la pelota, y la pelota a su vez hace una fuerza igual en sentido opuesto al piso. Y eso es todo, esencialmente. Entonces,
Con esas fuerzas, si vos resolvés ecuaciones de Newton, te debería dar que la pelota está quieta. ¿Ok? Porque la sumatoria de las fuerzas es 0. Pero en realidad vos veis que la pelota está acelerando hacia allá. O sea que hay una discrepancia entre lo que, lo que vos calculaste y lo que estás midiendo. Y eso es porque estás en un sistema de referencia acelerado. ¿Ok? Ok, buenísimo, entiendo. Gracias. Bueno. Entonces volvamos a otras de las preguntas que yo había hecho más conceptuales. ¿Qué es una fuerza y qué es la masa? Es más, podemos preguntar, ya que la masa parece ser tan importante, porque necesitamos entender cuál es la masa de un cuerpo para entender cómo se comporta, cómo es su aceleración ante distintas fuerzas, podemos preguntarnos cómo medir la masa, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que la masa de, no sé, de esa silla es 1 kilo, por ejemplo, 2 kilos? ¿Qué quiere decir que sea 1 o 2 kilos la masa de esa silla? Entonces, escribamos esta ecuación y veamos que así como está, no la podemos usar. Porque como mínimo no sabemos cómo medir esto. Entonces, ¿se les ocurren a ustedes formas de si yo vengo con, yo te traigo un objeto ahora y te digo, bueno, decime cuál es la masa inercial de este objeto? ¿Ustedes qué harían? ¿Se les ocurren formas de calcularla? O sea, sumergirla en agua, capaz. Pero ¿y eso qué te va a dar? El volumen. El volumen Pero que es desplaza. igual, porque no sabes la densidad, así que... Es válido pensar que si empujo un cuerpo con la misma fuerza y se mueve 3 veces Bueno, más rápido entonces que el otro, ahí hay una posible solución. El compañero dice, bueno, entonces vení, vos querés calcular la masa esta, ¿no? Entonces vos lo que decís es, no sé, básicamente lo que está diciendo el compañero es, yo agarro una fuerza, F, y entonces yo la divido por la aceleración, o sea, si esto es el módulo, porque no puedo dividir vectores, pero supongamos que yo estoy en un movimiento unidimensional. Lo que entiendo que dice el compañero es que vos podés calcular la aceleración como esto, ¿no? O sea, si vos dividís, perdón, la masa, como esto. Si vos dividís acá por la aceleración, eso te va a dar la masa, ¿no? O bien otras formas, por ejemplo, no sé, a misma aceleración uno va cambiando las fuerzas más chicas, fuerzas más pequeñas, y nada, uno se fija si obtiene la misma aceleración o no, y con eso uno calibra a ver si la masa es distinta o las compara entre cuerpos. Eso es esa es la idea que vos habías dicho. sí, no Esencialmente. sé, lo que plantea es que si agarro 2 cuerpos y los empujo con la misma fuerza, si uno se mueve 3 veces más rápido que el otro, lógicamente tiene Bueno, que tener 3 veces más masa que el primero. está bien. Digo, menos No masa. se mueve no más rápido, sino con 3 veces más aceleración. Bueno, tanto esa forma de plantearlo como esta que yo estoy acá escribiendo no sirven. ¿Por qué? Porque asumen que yo sé lo que es una fuerza, ¿no? O sea, cuando vos decís una fuerza 3 veces mayor, ¿cómo sabes que es una fuerza 3 veces mayor? O si yo te propongo calcular la masa de esta forma, ¿cómo sé cuánto vale F? ¿Ok? Déjalo caer, si no. ¿Cómo? Déjalo caer como en la grasa, con el peso, digamos, o sea, con la interacción con el planeta. Con el peso y dividiendo por la gravedad no se podría. Claro. Vos decís... A ver si entiendo lo que vos decís. Vos decís agarrar, hacer interactuar al cuerpo con... No, sino dejarlo caer y averiguar cuánto, o sea, si ya sabes la gravedad, ya sabes también la masa. Pero, claro, pero ¿y con eso qué sacás? ¿Qué es lo que me dice en ese experimento? La masa, ¿no? Se está buscando la... Como que, ¿qué cuentas es? O sea, yo calculo que qué es lo que me dice en el laboratorio. La masa no la puedes medir, porque no es lo que sabemos medir. ¿Qué medís? Tiempo es el mismo, o sea, si es el tiempo, la pregunta del tiempo es siempre el mismo, ¿no? Eso es algo que Galileo ya había demostrado tirando cosas de la... O sea, ¿no? Que el tiempo que tarda, entonces... Tiempo no, digamos, el tiempo va a dar lo mismo siempre. ¿Qué es lo que medirías en ese experimento? Claro, porque la fuerza no la puedes medir si no tenés masa, claro. No sabemos medir fuerza. Una pregunta. Sí. Estamos tratando de calcular la masa. Espera que hay un montón de cosas en el chat. Alguien habló un dinamómetro. No tenemos dinamómetros todavía. Se los vamos a descubrir después de hacer esto. Y con un resorte, Bueno, ¿qué hacemos con el resorte? lo dejás, o sea, le colgás al resorte una masa, suponiendo que, bueno, tiene que estar en el ¿Pero vacío. cómo si conoces no la hay- constante de resorte? No, pero la podés comparar.
Ok. O sea, Claro, pero ahí no estarías calculando la masa, estás comparando con otra, o sea, no sacás la masa en sí. ¿Puedo contar algo? No puedo agarrar un objeto arbitrario y decirle que esto tiene masa 1 Bueno, eso es lo que vamos a terminar y, haciendo. O sea, para y avanzar, porque ya estamos quedándonos con poco tiempo, les doy la respuesta. Si quieren seguir pensando, pueden mutear el Zoom porque no tenemos mucho más tiempo. Este tipo de problemas, este problema en particular, digamos, la solución que al menos uno encuentra en los libros de texto, la dio un tipo que se llamaba Ernst Mach. Lo que es interesante de la solución de este tipo es que la definición de la masa, o sea, y también el cálculo de cuánto, digamos, la medición, tanto la definición como la medición de la masa, uno las obtiene con un conjunto de instrucciones. Básicamente, uno va y hace un experimento en el laboratorio y el resultado de ese experimento determina cuál es la masa. O sea, es algo que se llama operacionalización, eso en la jerga, no sé, epistemológica, como quieran llamar, operacionalizar algo. O sea, si ustedes operacionalizan algo, lo que están diciendo es, básicamente están dando una definición de eso mediante el resultado de un experimento. ¿Okay? Y lo que decía Mach es lo siguiente: si ustedes agarran una superficie sin rozamiento, que no existe obviamente, pero supongamos que se aproxima muy bien, y uno ahora tiene dos objetos, el objeto 1 y el objeto 2. Entonces uno hace que esos dos objetos interactúen, por ejemplo, se repelan. Una forma de hacerlo es con un resorte comprimido entre ellos dos. ¿Okay? Entonces esto va a hacer que los objetos adquieran aceleraciones. ¿Está bien? Aceleración 1 y aceleración 2. Entonces, es algo empírico, es decir, es algo que uno puede verificar si uno hace el experimento, que el cociente de aceleración 1 sobre aceleración 2 es una constante que no depende de la interacción. Ahora digo qué significa eso. Esto es a un tiempo determinado, ¿no? O sea, estas cosas van a cambiar en el tiempo. Pero de todas formas van a ser constantes, el cociente entre ellos. ¿Qué quiere decir cuando digo que no depende de la interacción? Quiere decir que yo cambio este resorte y pongo un resorte con una constante mayor, o sea, un resorte más duro, o pongo un constante, no sé, o pongo un explosivo acá, o pongo otra forma, o sea, una atracción gravitatoria, lo que fuese, cualquier cosa que haga que estas dos cosas interactúen, el cociente siempre es el mismo. ¿Okay? No depende de la naturaleza de la interacción, es algo que uno puede medir. Entonces esa constante la vamos a llamar, siguiendo Mach, como M21, esto significa la masa inercial del objeto 2 en unidades del objeto 1. ¿Ok? Es una constante, hasta ahora lo único que estoy haciendo es poniendo nombres. Y esto yo lo puedo hacer, esta igualdad la puedo poner, digamos, tiene sentido, simplemente por esta observación. O sea, si la interacción dependiese del tipo de cosa, del mecanismo que yo pongo acá en el medio, esto no tendría sentido, porque esto no sería una constante. Habría una masa cuando pongo un resorte, otra masa 2,1 cuando pongo otro resorte, etc. Ahora vamos a ver por qué tiene sentido llamar la masa 2,1, pero en principio lo que quiero que vean es que esto únicamente es ponerle un nombre a una constante. ¿Ok? Entonces, lo que termina ocurriendo es que entonces si el cuerpo 1 yo lo tomo como cuerpo de referencia, o sea, yo puedo agarrar y decir que el cuerpo 1 es 1 kilogramo, por ejemplo, y esto es, de vuelta, algo arbitrario. El cuerpo 1 podría ser cualquier otro cuerpo, pero yo voy a elegir un cuerpo en particular, y voy a decir que ese cuerpo tiene masa inercial de 1 kilogramo, voy a poner esa convención, esa es la unidad, de la misma forma que yo en algún momento definí cuánto vale un metro, poniendo una distancia de 1 metro y diciendo, ok, acá hay 2 metros, aquí hay 3 metros, porque esa distancia entra tantas veces en esa.
Yo hago lo mismo que con la masa. ¿Está bien? Entonces, ese cuerpo, por supuesto, es importante preservarlo bien, porque si con el tiempo se va corroyendo, entonces las masas de todos los demás van cambiando, porque yo lo mido, digamos, en función de ese cuerpo. Bueno, ese cuerpo se llama kilogramo patrón, debe estar todavía, aunque ya no se usa más, o sea, ya no se mide más, ya no se definen más las unidades de fuerza de esta forma, comparándolas con el kilogramo patrón, sino que desde el 2016, 17, no me acuerdo bien, hay otro sistema de unidades en el cual todas las unidades se derivan de constantes más fundamentales de la naturaleza, pero no importa, supongamos que estamos en el año 2000, en algún lugar de Francia está este kilogramo patrón, que son objetos de platino, que se preserva muy bien, y si yo quiero saber cuánto es la masa de un cuerpo en esas unidades, en un kilogramo, lo que hago es pongo el resorte, calculo la aceleración de ambos, tomo el cociente, y si este es el kilogramo patrón, entonces esa aceleración que yo obtengo me va a dar la masa del objeto 2 en unidades de kilogramo, que son justamente las que lo puse a interactuar acá. O sea, esencialmente lo pongo a interactuar con un cuerpo que es el que me define mi unidad de masa. ¿Está bien? Y esa es la respuesta corta, básicamente. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes vienen de vuelta con un cuerpo que no saben qué masa tiene, bueno, yo lo pongo en un plano con poco rozamiento, tengo kilogramo patrón, pongo un resorte comprimido entre el kilogramo patrón y otro cuerpo, lo suelto, mido las aceleraciones, que eso siempre lo puedo medir, pues las aceleraciones sé cómo medirlas, y después tomo el cociente de las aceleraciones, y resulta ser que, bueno, más grande, digamos, si la masa de este objeto, por ejemplo, es el doble de la de kilogramo patrón, entonces la aceleración 2 va a ser la mitad, básicamente. Bien. ¿Se entiende esa idea entonces? Eso es análogo a decir cómo mido yo, cómo sé que las puertas tienen 2 metros. Bueno, pongo, digamos, o sea, la forma usual es voy y pongo un objeto que mide 2 metros y mido cuántas veces entra. Ese objeto que voy a poner no va a ser el metro patrón, porque el metro patrón está de vuelta, estamos en el año 2000, en algún lugar en Francia, y nada, tiene todas esas propiedades que tiene para que se guarde bien, pero no importa, en algún momento alguien vino, puso otro objeto al lado del metro patrón, dijo que ese objeto tiene 1 metro, después puso otro objeto más, y uno fue haciendo copias de ese objeto de referencia, de la misma forma que uno puede conseguir pesas de 1 kilogramo en Mercado Libre hoy por hoy, sin necesidad de ir a que le traigan a su casa el kilogramo patrón. También, digamos, uno va haciendo un proceso gradual de copia del objeto, que no va a ser tan fidedigno como el original, pero bueno, para los fines usuales sirve. ¿Preguntas? Entonces sí o sí debería, o sea, yo tengo que saber cuánto la masa de una. O sea, es una convención. O sea, vos medís las masas en unidades de kilogramo, haciendo interactuar a tus cuerpos con un objeto que definiste que tiene 1 kilogramo. Entonces vos, todo lo que vos hablás de la masa inercial, lo hablás en referencia a la masa inercial de ese objeto. O sea, una persona que pesa 70, digamos, que masa, o sea, cuya masa inercial, porque no estamos hablando de peso todavía, sino de masa inercial, una persona que tenga una masa inercial de 70 kilogramos, por ejemplo, significa que entra, digamos, dentro de esa masa 70 veces ese objeto de referencia. Y bueno, ¿cómo descubrís eso? Bueno, pones a la persona en un carrito, acá pones la masa, es una situación muy idealizada, por supuesto en realidad se termina haciendo de otras formas, pero en principio cuando uno quiere volver a la fuente y decir de dónde viene la definición, siempre terminaría en principio siendo algo de este estilo, comparando la interacción de un objeto con otro objeto de referencia. Profe, entonces, suponiendo que haces el experimento, que la masa 1 es el patrón o una réplica, que lo que decías recién, que a los fines prácticos, bla, 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 bla. Sí, lo escucho. La masa esa 2,1 sería la masa del cuerpo 2. Claro, en las unidades las unidades de kilogramo, básicamente. O sea, si vos tuvieses otro cuerpo, no sé, que en vez de 1 kilogramo, la masa es 1,3 kilogramos,
lo llamás, no sé, un pindogramo, por inventar un nombre. Entonces, si vos lo hacés interactuar con un pindogramo acá, entonces eso va a tener una X masa en términos de pindogramos. ¿Cómo convertís entre ellas? Y bueno, haces interactuar en un lado el kilogramo patrón y en otro lado el pindogramo patrón, y te fijas cuántas veces entra uno en el otro y ya puedes convertir. Ok. No hay tal cosa como un pindogramo, no lo acabo de inventar, pero hay otras unidades de masa, por supuesto. Gracias. Bueno, la unidad de masa que utilizamos en el sistema MKS, que es el que vamos a usar en la materia, es el kilogramo. O sea, metros, kilogramos, segundos, básicamente, son las unidades que vamos a usar para distancias, masa y tiempo, por defecto. Profe, Bueno. una pregunta con algo que dijo antes. Sobre cuando pone que la suma de fuerzas es la masa inercial por la aceleración, ¿cómo es que después se cancela con la masa gravitatoria si no son lo mismo? ¿Cómo? Cuando igualas la ecuación de la gravedad, pues dijiste que tiene la masa gravitatoria que es distinta a la masa inercial, ¿o no? No dije que es distinta, dije que podría ser distinta. Ah, No es- ok. O sea, al final del Claro. día, en el sistema de unidades que trabajamos, es la misma. Ah, ok, buenísimo. Por eso se cancela, sí. Dale, gracias. Pero bueno, eso lo Disculpa, ¿te vamos a puedo hacer una discutir pregunta? más adelante. Sí, cómo no. En Alonso Fin aparece igual, pero con velocidades, y en mecánica elemental aparece con aceleraciones también. ¿Por qué aparece con velocidades expresado el cociente de la izquierda? ¿Cómo de vuelta? Te escuché bien. Que Esto cuando en Alonso acá aparece Fin, con velocidades. claro, no especifica que es de más, pero lo hace el cociente con velocidades Lo que pasa es que, y llega a la misma conclusión. Lo que pasa es que si vos tomás velocidades, eso, deja de pensar, tiene que tener algún motivo por el cual, digamos, si vos tomás velocidades, podés tomar las velocidades. Entonces, si vos tomas las velocidades finales, eso no es buena idea, me parece, ¿no? Porque va a depender del. Tendría que pensarlo, ¿por qué las velocidades? Podría ser problemático, ¿no? A lo mejor puede tener que ver con el momento lineal. No, bueno, pero eso es algo que todavía no. ¿Y vos? ¿Qué es lo que estoy pensando que es, digamos, por qué te podría decir que seguro es mejor dejarlo con las aceleraciones? Déjame pensarlo. ¿Se le ocurre, Nacho, la respuesta? ¿O vos que estás ahí en el fondo? No, o sea, si vos en un momento posterior, digamos, no sé, después de un delta t, cuando soltás el resorte, medís las velocidades y tomás el cociente de las velocidades, e inicialmente estaban quietos, por eso. Y es más fácil de medir que las aceleraciones. O sea, en todos los libros en general, y la experiencia de Mach te hablan de las aceleraciones, quizás porque, bueno, porque las aceleraciones ya aparecen en la segunda ley de Newton y, digamos, no hay que pensar tanto en términos de nada. Porque ya cuando lo escribís esto te aparecen, digamos, básicamente las aceleraciones y después esto además te sirve, que no sé si lo voy a llegar a hacer hoy, pero para demostrar la tercera ley de Newton y un par de cosas más. Y para eso, nada, es más fácil que estén las aceleraciones, pero no sé si hay una. Lo voy a leer de Alonso y Fin y te respondo. Dale, muchas gracias. Bien, sí, buena pregunta. Bueno, y quedan 5 minutos, creo, entonces, como quiero dejar que la práctica que nos atrase, voy a contar una última cosa.
que tiene que ver, o sea, entonces nosotros ya sabemos, hay dos cosas que me gustaría contar. La primera es, pareciera que ya está todo resuelto, ¿no? Porque nosotros sabemos, si nosotros tenemos la aceleración, la posición como función del tiempo, eso lo podemos relacionar con la velocidad como función del tiempo, ¿no? Para este lado es derivar, para este lado es integrar. Y a su vez lo podemos relacionar con la aceleración como función del tiempo. Entonces, pareciera que si tenemos esto, si tenemos la aceleración, ya automáticamente tenemos, o sea, automáticamente no, habría que hacer cuentas complicadas y demás, pero integrando podríamos llegar a la velocidad, e integrando una vez más podríamos llegar a la posición. Y la aceleración parece que siempre la vamos a poder obtener si tenemos las fuerzas, porque las fuerzas son igual a la masa por la aceleración. Pero es mentira eso. ¿Cómo? Que es falso eso. No sé si es falso, pero yo al menos voy a decir porque es más complicado de lo que parece. Y vos me decís si es lo que pensaste. Yo lo que digo es, la masa, la aceleración la podemos medir. O sea, digamos, la fuerza la conocemos, supongamos. Pongamos la fuerza a la que está sometido el cuerpo. La masa la podemos medir mediante el procedimiento que yo conté recién. Entonces eso nos da la aceleración. Entonces si tenemos la aceleración, no es gran cosa, pero si integramos 2 veces y tenemos en cuenta las condiciones iniciales del problema, deberíamos ser capaces de encontrar R como función del tiempo. O sea, como, ¿dónde está? ¿Okay? Pero es más complicado de lo que parece, porque en general las fuerzas no van a ser fuerzas que dependan del tiempo, en general, cuando ustedes trabajan en física, sino que las fuerzas van a depender de dónde está el espacio del objeto. O sea, van a ser fuerzas que dependan de la posición, a su vez. Y eso tiene sentido. O sea, si ustedes, no sé, acá está el Sol, y acá está la Tierra, la fuerza que siente la Tierra, debido al Sol, no está determinado, o sea, está determinado por el tiempo, sí, pero más directamente por la posición respecto al Sol, ¿no? O sea, dependiendo de dónde está, es mayor o menor, y apunta siempre hacia el Sol, con una intensidad que cambia con el cuadrado de la distancia, etc. Entonces, en general, las fuerzas que uno va a tener van a ser fuerzas que dependan de la posición. El problema es que entonces ahora la aceleración va a depender también de la posición, no va a depender del tiempo. O sea, va a depender del tiempo implícitamente, porque la aceleración, la posición a su vez depende del tiempo. Pero esa dependencia en el tiempo está mediada a su vez por la dependencia en la posición. Y eso va a hacer que los problemas sean mucho más difíciles desde el punto de vista matemático. Pensemos en un sistema, en un problema unidimensional, con x de t. No, yo lo que estoy diciendo es que, en general, la fuerza va a depender de la posición. Esto es una función de la posición. Y esto va a ser igual a la masa por la derivada segunda de la posición respecto al tiempo. Entonces, ese tipo de problemas, ¿les suena? Este tipo de ecuaciones, donde la incógnita es una función x de t, que aparece derivada. No sé si lo vieron en el CDC. Es una ecuación diferencial. ¿Cómo? Es una ecuación diferencial, claro. O sea, esto no es algo que se resuelva tan sencillamente como integrando. O sea, si la fuerza dependiese del tiempo, entonces ahí estaría todo bien, porque yo tendría entonces que la aceleración de t es integrar la fuerza de t de t, está bien, entre algún tiempo t0 y t, y calculo las integrales, lo vuelvo a integrar esto y ya está. Pero esto es únicamente si mi fuerza depende del tiempo. Pero mi fuerza en general no va a depender del tiempo, va a depender del tiempo, digamos, de la posición, la cual a su vez depende del tiempo. Entonces, cuando yo lo planteé, en general me va a quedar una ecuación diferencial, no me va a quedar una integral. Esto lo vamos a ver, lo vamos a empezar a ver cuando veamos movimientos oscilatorios, movimiento relacionado con resortes, por ejemplo, y vamos a ver que tenemos que resolver ecuaciones diferenciales para poder avanzar. ¿Ok? Pero no quiero que, digamos, o sea, el punto es que no se engañen pensando que, ok, ya tengo la aceleración, entonces lo único que tengo que hacer es integrar. No, eso si vos tuvieses la aceleración en función del tiempo, pero no la vas a tener en función del tiempo, la vas a tener a su vez en función de la posición. ¿Entiende esa dificultad? Acá dice la masa por la derivada segunda de x respecto a t. Bueno, esa era una de las dos cosas que quería comentar. Y la otra cosa que yo quería comentar es, ok, fuerza
es igual a masa por aceleración. Y con eso terminamos. Bueno, esto de vuelta no tiene muchos misterios. Es medir el cambio de velocidades en tiempos muy cortos. Cinemática. Esto lo acabamos de desmistificar. O sea, si yo quiero medir la masa, me tomo un avión a donde sea que esté el kilogramo patrón, pongo un resorte a interactuar con el objeto, en principio siempre voy a ser capaz de medir la masa de ese objeto en unidades de kilogramo patrón. Queda una cosa por definir acá, que es la fuerza. ¿De dónde salen las fuerzas? O sea, ¿por qué? Digamos, ¿por qué las fuerzas tienen la forma que tienen? ¿O cómo las descubren? No sé, digamos, ¿de dónde sale la fuerza, no sé, gravitatoria es el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado, por ejemplo? Por dar un ejemplo que ustedes conocen. ¿De dónde salen esas cosas? ¿Cómo descubre Newton que eso es así? O sea, o qué pasa si... ¿Cómo se descubren fuerzas nuevas, por ejemplo? ¿Y qué ecuación matemática tienen? Entonces, la forma en la cual usamos, lo que yo quiero decir, la forma en la cual usamos esto es al revés. O sea, nosotros sabemos cuáles son las fuerzas, las metemos acá, porque alguien ya las descubrió, ya las entiende, las metemos acá, metemos lo que ya sabemos y resolvemos, mediante una ecuación diferencial, lo que fuese. Pero el proceso de descubrirlas es exactamente lo opuesto. Yo conozco la trayectoria de un cuerpo en el espacio, por ejemplo, no sé, Newton sabía que los cuerpos se movían en elipses, los físicos que empezaron a entender la electricidad y el magnetismo, sabían cómo se movían partículas cargadas en campos eléctricos y magnéticos, pero lo que yo observo, nunca, cuando yo empiezo a entender un problema, nunca es esto, siempre es una trayectoria. Entonces, lo que hace, digamos, la forma en la cual se descubre una fuerza es, básicamente, me pregunto qué es lo que yo tengo que poner acá, para que cuando resuelva las ecuaciones me dé la trayectoria que yo obtengo. ¿Okay? Y ese es el proceso por el cual se descubren las fuerzas. O sea, las fuerzas, básicamente, esto es una frase de Eddington, que era un astrónomo y físico del siglo XX. Lo que dijo Eddington es, ¿qué es la fuerza? La fuerza es lo que sea que hay que poner del lado izquierdo de la ecuación para que cuando la resuelva yo obtenga la trayectoria que yo observo en el laboratorio. ¿Okay? Esa es la forma que yo descubro cuánto es una fuerza. Después, una vez que la conozco, ahora el problema es al revés. Yo la pongo acá y les uso para calcular nuevas trayectorias. Pero la primera vez que yo la tengo que descubrir, es ese proceso de preguntarme, ok, meto el producto de las masas sobre la distancia del cubo, o sobre la distancia de la cuarta o la quinta. Hago las cuentas, no me da. Descubro que si yo meto acá la distancia al cuadrado dividiendo, tengo las elipses, puedo reproducir lo que había dicho Kepler, bueno, y ahí me doy cuenta de que esa es la forma correcta. Hay otras consideraciones que guían a los físicos cuando descubren fuerzas. O sea, no es, digo, ya se conoce mucho sobre el comportamiento matemático de este tipo de cosas, como para que no haya que, digamos, ir a hacer un montón de experimentos cada vez que se hacía esto, porque ya, bueno, con fuerzas fundamentales ya no se hace tanto, porque ya creo que no se descubrieron más hace tiempo. Pero mi punto es, de vuelta, que uno tiende a pensar que la fuerza es algo que viene dado misteriosamente y eso nos permite calcular las trayectorias. Y eso es cierto para nosotros, porque ya vivimos en el siglo XXI y ya se calculaban todas las fuerzas y demás, pero que históricamente es al revés. Históricamente yo tengo que hacer el ejercicio inverso, de entender qué pongo acá, para que lo que mida es lo que está en el laboratorio, y eso efectivamente es lo que me permite descubrir la forma de una fuerza. Y con eso yo termino, con eso ya está. Porque entonces ahora la aceleración no es un misterio, la masa tampoco, y la fuerza, bueno, arremangarse y descubrir qué tiene que entrar acá, para que cuando yo resuelva esto me dé lo que me tiene que dar. Y eso es algo que para las fuerzas que vamos a ver en la materia ya está hecho, y son pocas, y vamos a empezar a partir de la clase que viene con un tipo muy particular y sencillo de fuerzas, que son las fuerzas de vínculo, que, bueno, que justamente, nada, los ponemos en esa ecuación para que se cumplan ciertas condiciones que ya sabemos de antemano que se tienen que cumplir. ¿Se entendió esto último? Entonces ya esta ecuación debería ser menos misteriosa ahora que al principio de la clase. Bueno, creo que eso es todo por hoy de la teórica, y los dejo con los chicos de la práctica. No sé... Profe, Sí. le puedo hacer una pregunta, va, porque en realidad es de la clase pasada, si no se lo pregunto en el foro, así no Como quieras. pierde tanto tiempo, ¿no? ¿Pensás que puede ser interesante para todos? ¿Y es cortito? Es cortito, pero no sé si va a ser interesante para todos, porque creo que es re simple, pero bueno. Es del sistema polar de Sí. coordenadas.
Porque yo pensé que lo había entendido, pero estaba hablando con un amigo y no. Ok. La parte de velocidad, Sí. la velocidad en polares, ¿no? Que te queda R punto por R versor más R por tita punto por tita versor, Sí. ¿no? Entonces, esas dos componentes se podrían pensar como... Yo había pensado que la que está en tita versor es la velocidad tangencial y la otra, no sé cuál, la angular. ¿O se puede pensar así? No, Como que- vos podés pensarlo uno como la componente de la velocidad que se relaciona a cuánto vos te alejás o cercás del origen, y la otra, que tanto vos te movés en la dirección perpendicular a ese acercamiento. O sea, digamos, si vos dejás fijo el ángulo θ, entonces, bueno, θ punto es 0, y la que te queda es R punto, que es simplemente cuánto vos te alejás o acercás del origen si no cambia θ. Si θ punto no es 0, pero R punto sí es 0, entonces vos tenés un movimiento circular, básicamente. Y en ese caso, digamos, lo que te está diciendo es qué tanto vos te movés, qué tan rápido vos te mueves en la velocidad tangencial, efectivamente, de ese movimiento circular, ¿no? Que va a apuntar en distintas direcciones, como función del ángulo θ, porque, bueno, el sistema de referencia va rotando, pero el módulo es constante. El módulo no necesariamente es constante, ¿no? Porque θ 2 puntos puede no ser 0, pero seguro es tangencial a la circunferencia. Ok, muchas gracias. Entonces, la pienso como la tangencial, esa. La que Sí, está pensalo con tita. como una es la Versor. una es la componente que tiene que ver con acercarte o alejarte del origen, y la otra Ok. con moverte, o sea, si R estuviese quieto, si la distancia del origen estuviese fija, con la velocidad, digamos, tangencial a esa circunferencia dada por ese R constante. Ok, bueno, muchas gracias. Nada. Bueno. Vamos a parar de grabar. Profe, una pregunta. Sí, cómo no. Entonces, para aclarar un poquito lo último que decías sobre Eddington y descifrar entonces qué era una fuerza. Sí. Te digo lo que yo entendí, a ver si es correcto. Dale. O sea, vos decís, ahora sabemos que, o sea, porque en un momento dijiste F podría ser masa por, no me acuerdo qué, a la quinta. Sí, por ejemplo. Podrías poner otras formas. Claro, nos podrías poner, no sé, cualquier ecuación que vos quieras en realidad, y si vos la podés resolver, vas a ver el tipo de trayectorias que hay, y vos necesitas algo que cuando lo metas ahí, el tipo de trayectorias que resolvés, esté de acuerdo con lo que, bueno, en ese caso particular, había medido este tipo de Tycho-Brahe y había después descubierto Kepler, que eran elipses. Ok. U otro tipo de trayectorias, ¿no? Porque en la fuerza gravitatoria también tenés parábolas o hipérbolas, pero eso no son los movimientos de los planetas, o circunferencias, dependiendo de algunas condiciones, pero en principio vos tenés una posibles formas, trayectorias que puede tener algo que se mueve bajo la influencia de esa fuerza, y bueno, entonces vos necesitas, digamos, que vos las medís, las conocés, las entendés, y vos después no puedes poner cualquier verdura de ese lado, sino que tenés que entender qué es lo que tiene que ir ahí, cuando vos lo resolvés, te tiene que dar lo que vos mediste en la naturaleza, digamos, ¿no? Y eso es un proceso del cual al principio deberías poder descubrir, si vos tenés las trayectorias, deberías poder descubrir cuál es la fuerza que va ahí. De hecho, Newton en su momento estaba medio confundido con eso, probaba cosas que no eran el cuadrado de la distancia, sino que, digamos, tuvo como, o sea, ella sabía algunas cosas. O sea, sabía, por ejemplo, que la fuerza tenía que ser menor a medida que uno aumentaba la distancia. O sea, sabía que abajo tenía que haber algo dividiendo, por ejemplo. Pero exactamente el exponente, un momento en el cual él tuvo que ahí como que ajustar algo, justamente, y la forma de hacerlo es resolverlo y ver lo que uno obtiene, tiene que ver con lo que uno ya conoce, el movimiento. No hay otra forma, no es que viene Newton y dicen, acá está la ley de gravitación, se me ocurrió un día en la bañera, y ya está, es esta. O sea, es el mismo procedimiento porque cualquier otra persona resolvería el problema, que es probar o guiarse, no necesariamente probar por azar, pero guiarse por alguna intuición o idea y después computar y ver si lo que da es lo que uno mide. Y eso es la forma en la cual uno usa esa ecuación para descubrir nuevas fuerzas. Perfecto. Gracias. Bueno, voy a parar de grabar. Profe, Pues. Sí. profe, una última cosa. Sí, dale. Para agregar a lo que estaban hablando de cómo calcular la masa, que de cómo lo hace el Alonso Finn, recién me agarró curiosidad y me fijé, y el Alonso Finn calcula la masa a partir del cociente de la variación de velocidad.
Ok, O sea, delta V, y saca la ecuación del momento lineal. está bien, solo que si la velocidad inicial es 0 y vos estás en un tiempo después, ese delta V sería igual al V. Digo, hay situaciones en las cuales justamente me parecía que podía llegar a hacer lo mismo, pero bueno, tendría que pensar un poco más. Bueno. Profe, otra pregunta. Sí, lo que dice Porque Nacho es que el enfoque de Mach de las aceleraciones, digamos, no necesariamente asume que los cuerpos están inicialmente quietos, lo cual es cierto, y funciona igual. Mientras que en lo que escribió Alonso Fin, si la velocidad inicial no es no nula, esos delta V pueden digamos, el cociente de esos delta V puede no ser lo que uno quiera, ¿no? Porque puede depender de la velocidad inicial. Entonces ya no es más una constante, ¿no? Y la constante va a ser constante si están quietos inicialmente. En caso del cambio de las aceleraciones va a ser siempre constante. No importa que empiecen el movimiento quietos o no, básicamente. Sí. Nacho está acá en la Federman, sí, justamente. Bueno, finalizo acá de grabar. No voy a cerrar el aula de Zoom porque ya lo hice muchas veces y ya me acostumbré.